llenando cada corazón de ti. Señor, considéranos necesitados de ti, hambrientos de tu conocimiento, de tu frescura y de tu amor, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. En el maravilloso nombre de Jesús. Bien. Más o menos, ¿cuáles fueron las últimas escrituras que vimos la semana pasada, de la reunión anterior? Las últimas, Mateo 28, 19, ¿Mateo qué? Efesios 6, 1, Ajá. y quedaron como temas pendientes cómo convertir el salón de clases en un lugar de bautismo. Los versículos donde se aplica y qué efectos tiene eso en la vida de los niños. Ajá. Sí, Romanos 6, del 1 al 3. Ok, bien. Volvemos a leer Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Y vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Mateo 28, Ajá. del ¿cuál a cuál? 19 y 20. 19 y 20 y Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Quién quiere leer Mateo 28? Adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ajá. Ok, ahora, en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, dice la palabra en Romanos capítulo 12 y en Mateo capítulo 28, que el Señor Jesucristo nos dijo: id y haced discípulos. Id y hacer discípulos. Vamos a ver también Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguien lo quiere leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bien. Dice que el Señor Jesús le dijo ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Le dijo a quiénes? A sus discípulos. ¿Cuál era la indicación? Negar a sí mismo. Dice, un discípulo debe hacer tres cosas. Uno, negarse a sí mismo. Segundo, tomar su cruz. Y seguirlo. Y tercero, seguir a Jesús. Dice la palabra que un discípulo empieza por negarse a sí mismo. Porque un discípulo es alguien que está siendo enseñado por el Señor Jesucristo para hacer y vivir en los mandamientos del Señor. Ok. La palabra dice en el libro de Romanos, en el capítulo 7, capítulo 7, en el verso 24 y en el verso 25, una verdad muy interesante, que dice:
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, entonces, en esta parte dice vamos a agregar también el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, en esta parte nos presenta una tremenda realidad. ¿Hecho? Esa tremenda realidad en el ser humano. Hablando del ser humano es hablando de recién nacidos hasta ancianitos. Toda persona, dice la palabra, tiene esta lucha. Dice que cuando la luz de Dios viene a su mente, ella puede entender, puede saber las cosas que Dios quiere que haga, las cosas que Dios quiere que viva. Pero dice la palabra, con mi mente sirvo a Dios, pero con mi carne sirvo al pecado, porque se encuentra que dentro de su carne hay una naturaleza que está tendiente al pecado. Hay una persona más que vive dentro de él. Esa persona más que vive dentro de él se le llama pecado, o se le llama en el verso 6 de Romanos 6, ¿cómo? De Romanos 6. Ajá, verso 6, ¿cómo se le llama? Viejo hombre. El viejo hombre. Ya se le llame pecado, o ya se le llame viejo hombre, dice la palabra que este cuate, o vieja mujer, esta personita, no muy agradable, vive en la carne de cada persona y no le permite agradar a Dios. No le permite agradar a Dios. Y esta persona se convierte en un estorbo, de tal manera que las personas pueden saber, pero no pueden hacer. Y el Señor, sabiendo que esto es una realidad, porque Él conoce la naturaleza del hombre, Él nos ha dicho, nos está dando una verdad que va a eliminar el efecto, la resistencia del pecado, la resistencia del hombre viejo, capacitando a niños, jóvenes, ancianos, para hacer la voluntad de Dios. Antes de ver cómo empieza este regalo de Dios, vamos a ver algo muy interesante que viene en Romanos 7, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bien, les voy a preguntar aquí, ¿de qué manera asemeja la relación entre una persona que quiere agradar a Dios y la ley? Asemeja, Señor, la relación entre una persona que quiere agradar a Dios y la ley. Que cumpliendo la ley agradas a Dios, ¿no? ¿A qué lo asemeja? ¿En qué figura está poniendo el Señor? Ok. Mientras él vive, la mujer se sujeta a la ley. ¿Ves? ¿Cuál es la figura? La relación. Marido. El marido. Okay. El matrimonio. Sí. Ok.
Entonces el creyente es como la esposa y la ley es como la esposa. ¿Sí de acuerdo? ¿Sí? Ahora, en Romanos capítulo 7, verso 14, dice algo interesante. ¿Quién quiere leer? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok. Mas yo soy carnal, ¿qué dice? Vendido al pecado. ¿Sabían lo que hacían los judíos cuando se iban a casar? Lo que hacían los judíos cuando se iban a casar es que el joven iba con su papá a la casa de la joven. Y entonces el papá de la joven le decía, ¿así que te quieres casar con mi hija? Bueno, la puedes redimir. ¿Saben qué es la palabra redimir? Comprar. Por ejemplo, dice, te puedo dar a mi hija por 50 camellos. O en el caso de Labán, que tenía su hija Rebeca, ¿saben lo que le costó a Jacob casarse con ella? Fueron 7 años de trabajar. Después de 7 años lo engañó, lo puso borracho y le dio a Lea. Y cuando despierta el otro día le dice, oye, esta no es la esposa. Pues de modo, y es tu mujer. Pero si quieres a Rebeca, pues otros 7 años. Y Jacob trabajó otros 7 años. Ese era amor del bueno. Yo la quería. Entonces, ¿qué es lo que Jacob estaba haciendo? Estaba redimiendo. Estaba ¿qué? Comprando. Y aquí está diciendo que el pecado ha comprado a una persona. ¿Te acuerdas? ¿Te fijas en eso? Sí. Romanos 7:14. Sí. Dice, somos carnales, ¿qué? Vendidos al pecado. Entonces, el pecado se convierte aquí como en un ¿qué? En un marido. En un marido. Y entonces, en un marido que está proveyendo placer o gusto, que es lo que el pecado provee al principio. Pero ¿qué pasa cuando la esposa ya no le gusta vivir con ese hombre? Entonces, cuando la esposa ve otro marido mejor, ¿qué es quién? La ley. Entonces la esposa está ahora, dice, ahora ya me voy a divorciar de ti y me voy a casar con la ley, y dice, no. Si obedeces a la ley te conviertes en una adúltera. Y por eso el creyente o la persona que está hablando aquí en Romanos 7 no puede obedecer a la ley porque ella pertenece a otro marido, que es el pecado. Y el problema de la ley es que no puede redimir. La única manera como podría la ley casarse sería que que el primer marido muriera. Es lo que dice Romanos 7. Cuando el primer marido muere, ella puede casarse con otro marido. Entonces hay 3 pasos en la libertad. El primero es que hay como un casamiento, un yugo, un conyugo entre el pecado y el pecador. Y ese yugo no se puede romper hasta que existe un divorcio del pecado y se quiere casar con la ley. Pero cada vez que el creyente quiere obedecer a la ley, el primer marido del pecado la reclama. Y entonces es hasta que Cristo viene a matar a los dos. El pecado de la
al pecado y a la ley. Entonces ahora sí, venimos a vivir una relación de yugo con Cristo. No lo van a buscar, pero ¿cómo se llaman los casados? Cónyuges. O sea, están en el mismo yugo. Ahora, no lo van a buscar, pero ¿saben lo que dice Mateo 28:11? Mateo 11:28. Dice, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué dice? Llevad mi yugo. Es eso. Entonces dice, tienes que casarte conmigo, para que como un esposo obedece a su esposo, así la iglesia obedece a Cristo. ¿Queda claro? ¿Se fijan cómo el Señor tuvo que eliminar a dos que andaban ahí coqueteando? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, para concluir este asunto que estamos viendo aquí, vamos a ir a Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Vamos a leer el verso 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ajá. ¿Saben? En el verso, en el capítulo 16 se está hablando del día de la expiación. Era el día de la reconciliación total con Dios. Bueno, en este día el sumo sacerdote Aarón tenía que ofrecer, dice, dos machos cabríos. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el siguiente versículo? 8. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por su suerte por Azazel. Entonces, ¿cuántos machos cabríos tenían que ser sacrificados? Dos. ¿Uno era para qué? Para echar suerte sobre Aarón. No. O sea, echar suerte sobre él por parte de Aarón. Ajá, sí, pero uno era para ofrecerse a quién. ¿Pero a quién? A Jehová. A Jehová. ¿Y el otro? A Azazel. Azazel. Aquí, ¿qué es el camino que había indicado Dios para reconciliarse con Dios? La ley. El primero era para rociar la ley. Y el segundo era como sacrificio por el pecado. Uno era por la ley y otro era por el pecado. El pecado me libraba de las ataduras con el mundo. El que era para hacer. Me libraba del pecado y de las ataduras para el mundo, con el mundo. De los errores con el mundo, sí. Y el segundo era para ser rociado con la ley que me reconciliaba con Dios. Uno era morir para salvarnos de la ley y otro era morir para salvarnos del pecado. ¿Se capta? Lo que estamos viendo en este estudio es que tú conozcas los enemigos que como maestro tienes para enseñar o provocar o desear provocar un cambio en la vida de un niño en este caso. ¿Sale? Bien, en el caso de el primer chivo que era sacrificado, la sangre era tomada y era rociada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio que cubría la ley. Pero el segundo, dice la palabra que Aarón lo que hacía era poner sus manos sobre él y declarar el pecado del pueblo. Entonces, cuando Aarón estaba poniendo sus manos sobre él y declaraba el pecado del pueblo, ¿qué es lo que Aarón estaba haciendo?
tomando el pecado del pueblo y impartiéndolo. Si quieren, para hacerlo eso más gráfico, yo traigo ahorita unos pecados que acabo de cometer. Entonces quisiera compartirlos. ¿Quién quiere que ponga mano? ¿Se captan? Y luego, cuando el pobre chivo le era impartidos todos esos pecados, dice, un hombre se lo llevaba al desierto y allá moría, solo, triste, cansado, ojeroso y sin ilusiones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el Señor Jesucristo ha hecho todo lo necesario para que tú le pertenezcas a Él. Te ha librado del pecado y te ha librado de la ley. Esto se está grabando por si quisieran dejar de anotar así para irnos más rápido. O bueno, como quieran, si Ah, perfecto, maestro. Oh, no contaba con su astucia. Ok. Bien, ahora. El Señor no solo murió como un cordero sacrificado, pero dice la palabra que no murió en Jerusalén, sino Él fue sacado fuera. ¿Qué es lo que se hacía con el primer chivo? Se sacrificaba, derramaba su sangre. ¿Qué era lo que se hacía con el segundo chivo? Se dejaba morir solo en el desierto. Jesús fue abandonado, solo. Murió fuera de Jerusalén, solo y abandonado. Entonces Él cumplió los dos. ¿Alguien trae la Biblia Dios habla hoy? En la Biblia Dios habla hoy, en Romanos 7, creo que es la Biblia Dios habla hoy, empieza diciendo como, ustedes entienden de leyes. Y les está diciendo, les voy a hablar como a gente que conoce de leyes. Y empieza Pablo a hablar a los romanos. Los romanos eran gente conocedora de leyes. Por eso les explica. Los romanos tienen leyes muy interesantes, que aún ahorita todavía hay gente de las naciones modernas que estudian las leyes del derecho romano. En las escuelas de leyes se estudia el derecho romano. Entonces, les hablo a ustedes como personas conocedoras de la ley. Y les dice, una persona que se ha casado no puede dejar a su marido, a menos que su marido muere. Y era un conflicto entre el pecado, que decía, es mi mujer. Y la ley dice, no, ahora es mi mujer. Y el pecado decía, es que es mi esposa. Y la ley le decía, pero ya se divorció de ti. Y el pecado decía, pero no acepta el divorcio. Y era una lucha tremenda. Y el Señor Jesucristo dijo, vengo a matarlos a los dos. Seco. Y mucho cabezas. Y ahora un creyente puede casarse con Jesús. Pero si tú te fijas, hay una redención, hay un rescate, hay una obra legal que tú debes conocer, porque tú debes exigir que esto se cumpla en la vida de la gente que tú estás ministrando. Si tú te encuentras un niño que no cambia, aquí es donde estos estudios tú los puedes hacer válidos ante el tribunal de Cristo, ante Jesús, ante el juez. Dile, Señor, que me haga justicia. Quiero que me haga justicia. ¿Hecho? Quiero que me hagan justicia. ¿Te queda claro? Okay. Es muy importante tener claro en esto. Bien. Ahora, volvemos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y en el verso 19 dice, id y hacer discípulos. Pero hay dos cosas que tienen que pasar para poder hacer discípulos. Dice la palabra, primero,
ser bautizados. Y segundo, enseñarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué primero se necesita ser bautizado? ¿Recuerdan que alguien tiene que morir? ¿Cómo se llamaba ese cuate? El hombre viejo. El hombre viejo o pecado. Dice, tiene que morir. Romanos 6:3 dice, el que es bautizado en Cristo Jesús es bautizado en su muerte. ¿De acuerdo? El que es bautizado en Cristo Jesús es bautizado en su muerte. Ahora dice la palabra, después de ser bautizados, es decir, después de morir, ahora sí podemos recibir y vivir. Entonces tenemos tres momentos. Uno es para morir, otro es para aprender y otro es para vivir. ¿Sí? Bien. Y en Romanos 12 nos habla de esos tres momentos. Romanos 12:1. Dice, presentad vuestros cuerpos como ¿qué? Sacrificio. ¿De qué está hablando? Muerte. Dice, para que por medio de la renovación de nuestro entendimiento aprender. Seamos transformados. Y comprobemos actuando que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces está hablando de tres momentos, uno de morir, otro de aprender y otro de vivir para comprobar la bendición de Dios. ¿Eso? Bien. Ok. Antes de meternos de lleno en este bautismo, o cómo ocurre, vamos a realizar un punto muy interesante. Veíamos que en Romanos 7 la palabra nos está diciendo, dice que el apóstol Pablo está explicando la situación del pecado, de la ley, la situación del cambio de vida a gente que conocía la ley. ¿De hecho? Bien. Pero, ¿qué es lo que dice, o lo que vimos en Romanos 7, que Jesús va a hacer? ¿En qué nos va a convertir? Su obra redentora, ¿en qué nos convierte? De acuerdo con lo que hemos visto. Sí. Pero en lo que está hablando en Romanos 7 que leímos. 7:1 y 2. Y lo que hemos visto. Pues, En esposa. Ok, en esposa. Pero antes de eso, ¿en qué nos convierte? No. ¿Qué éramos al principio? ¿Una esposa se puede, de alguien, se puede convertir en esposa de otra persona? No. Él quiere evitar que seamos adúlteros. Para evitar que seamos adúlteros, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué nos convierte? Una mujer que pierde a su marido, ¿en qué se convierte? Viudo. Por ahí, mira, empezamos con el marido muerto, Entonces, hay un matrimonio, hay una viudez y luego hay otro matrimonio. Ok. El asunto está cuando tú te puedes encontrar que hay gente, como lo marca Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Aquí eso que vamos a ver ahorita es algo tan importante para un maestro. Por eso estamos viendo con más profundidad este conocimiento de redención. Estamos conociendo la redención con mayor profundidad para evitar esto. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, Ok, hasta ahí. Dice, ¿habrá tiempos? ¿Qué dice la palabra? difíciles,
peligrosos. Ahí la plenitud trae una definición de eso. ¿Qué definición trae? De peligroso. De peligroso. Ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos. Ok, fieros. a ver. Dice, ¿va a haber tiempos? ¿Cómo? Peligrosos. Ok, primero, ásperos. Ásperos. Tiempos Salvajes. salvajes. Tiempos Difíciles. difíciles. Dolorosos. Tiempos dolorosos. Tiempos fieros. Tiempos fieros. Dañinos. Dañinos. Duros de tratar. Duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, pero La palabra declara o describe una sociedad desprovista, carente de virtud, carente de virtud. Ok, pero abundante en vicio. pero abundante en vicio. Ahora, ¿por qué se convierten en peligrosos o por qué pierden su peligro? Es una pregunta. ¿Por qué se convierten este mundo en peligro para un cristiano o por qué deja de ser peligroso el mundo para un cristiano? Fíjate lo que dice el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ok, entonces el que engaña, ¿qué le va a pasar? Va a ser engañado. Será engañado. Ok, ahora, el cristiano normalmente, porque conoce la palabra, engaña ¿cuánto? Poquito. Pero el mundo ¿cuánto lo va a engañar? Mucho. Porque un cristiano va a ser malo como pecador. ¿Se entiende? O sea, o somos buenos cristianos o vamos a hacer crisis porque ya hemos conocido, ya no podemos pecar a gusto. Entonces somos malos pecadores, ese es el problema ya. Ya no lo hacemos en el mundial. Ok, pero fíjate, él dice, el que engaña será engañado. El que defrauda será defraudado. El que lastima será lastimado. El que traiciona será traicionado. El que no da amor fraternal no recibirá amor fraternal. El problema para el cristiano es que va a ser poquito. Se va a mover dentro de lo poquito para no sentir tanta culpa. Pero va a recibir mucho. ¿Se capta? A menos que tome la redención de Cristo. Cristo le puede sacar, aún evitar que coseche lo malo que ha hecho. Pero eso requiere arrepentimiento. Requiere saber que estamos mal, que tenemos una cosecha que mala que vamos a recibir, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, y entonces es el segundo chivo que vimos, que el pecado le es remitido a Él y Él es el que lo va a sufrir. ¿Se captó? Okay. Pero para eso se necesita estar en un grado de libertad en la mente, en el corazón, en la carne, para poder entender y arrepentirse. Okay. Entonces, ¿cuándo dejan de ser peligrosos? Primero, cuando dejamos de hacerlo o cuando nos arrepentimos. ¿Hecho? ¿Sí? Ahora, tú puedes pensar, tú puedes pensar, bueno, en realidad no hay mucho problema porque podemos cometer el error y luego arrepentirnos. Pero ojalá fuera así de fácil, pero no lo es. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 25 y 26, que básicamente te habla del ministerio de maestro. Versículo 25 y 26 del capítulo 2 según Timoteo. ¿Qué dice? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, ¿cuál es el lazo que el diablo hace? Dice, están cautivos a su voluntad. No lo vamos a leer, pero no lo vamos a buscar, pero en Hebreos capítulo 3, en el versículo, en Hebreos capítulo 3, en el versículo 13 se los voy a leer, dice, más bien exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el engaño para poder permanecer? Nos engaña. Entonces dice la palabra, hay un lazo que el diablo hace y es el engaño. En Efesios, no lo busquen, pero en Efesios capítulo 4, en el versículo 22 está diciendo, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Entonces, el que hace pecado se va a engañar, y cuando está engañado no puede arrepentirse para ser librado de la futura cosecha mala que viene sobre su vida. Ok, entonces, son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos. Ok, entonces, cuando nosotros hemos entendido, somos esposos o esposas, viudas y vueltas a casar. Pero hay 3 pasos. Bien, hay 3 momentos, más que 3 pasos. Cuando no se da bien el paso, cuando no se vive bien la redención que viene por Cristo Jesús, nos convertimos en personas como las que son descritas en el verso 7. ¿Qué dice? De 2 Timoteo. Capítulo 3. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, siempre están Aprendiendo. Siempre están aprendiendo. ¿Pero qué dice? Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y así hay muchos cristianos, años y años, que estamos aprendiendo, pero nunca cambiamos. No levanten la mano, no se trata de eso. Pero lo que el propósito ahorita de este momento es que nos sintamos un poquito mal, o muchito mal, de que a veces nosotros estamos oyendo, pero nunca realmente llegamos a un conocimiento de la verdad que nos libera. Entonces, dice, hay gente que aprende, pero ¿por qué no recibe realmente la verdad? Porque la verdad está chocando con el engaño que el pecado ha tenido ahí. Y no están disfrutando de una redención total. Son esposas, viudas y vueltas a casar. A veces hay cristianos que se han quedado aquí. Hay cristianos que están acá, como viudas. Ahora fíjese lo que dice la palabra en Lucas capítulo 19. Perdón, Lucas capítulo 18. ¿Qué dice el versículo 1? En adelante. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Okay. Les voy a preguntar algo. ¿Qué era lo que la viuda estaba pidiendo? Justicia con su adversario. ¿Justicia con quién? De su adversario. Justicia de su adversario. El adversario estaba robándole una herencia. ¿Y ella qué quería? Justicia. Ella quería disfrutar de la justicia que tenemos. Pero un adversario, que se llama Satanás,
está robando. Pero ¿cómo se llama ahí? ¿Ella? ¿Cómo se escribe? ¿Ella qué es? ¿Una qué? Una viuda. Una viuda. Entonces una viuda no está disfrutando de su herencia. ¿Quién va a disfrutar de la herencia? Quien vive en una relación con Cristo, que le permite disfrutar de la vida de Cristo. Ok. O sea que no debemos estar, no debe estar viudo. Ok. Va a haber dos tipos de viudas que vienen descritas en Timoteo. En primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5. Señor, pega duro, Señor. Ok. Lo que estamos viendo ahorita es que no debemos quedarnos como gente que aprende, pero nunca llega a recibir. La verdad te va a hacer libre. Hay gente que aprende, pero nunca llega a recibir realmente el conocimiento de la verdad, porque deja engaño de pecado, porque no toma la redención total. Dios no quiere que seamos mediocres, que vivamos vidas medio. Y esto es muy importante para ti porque eres maestro. Una persona que es viuda es porque el Señor Jesús ya mató al viejo hombre y a la ley. Entonces ya no hay yugo con ellos, pero soy viuda y no tengo yugo con el Señor Jesús. ¿A quién sigo sirviendo? ¿No? Ya no está la ley de pecado. Andamos ratitos y ratitos. Ratitos y ratitos. El otro problema es que el pecado revive. Sí, o sea, como que empiezo a pecar realmente. Ajá. El pecado vuelve a revivir. Sí, el pecado revive. Que también vamos a ver cómo evitar que reviva. Pero va a ser después. Ok. Vamos a ver dos tipos de viudas. Unas permanecen eternamente en esa posición de viuda y otras viudas vienen a entrar en un matrimonio espiritual con Dios. Capítulo 5, versículo 3. Adelante. ¿Qué dice? Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto. Primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 5. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ajá. Ahora vamos a leer el versículo 10 y el versículo 13. Que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ok, versículo 10 y versículo 13. Que tenga testimonio de buenas obras si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ok, bien. Aquí está presentando cuántos tipos de viuda. Dos. Uno es conforme al versículo 10 y otro es conforme al versículo 13. ¿Cuál es la diferencia aquí en la escritura que hemos leído entre una viuda y otra viuda? Que una tiene buen testimonio. Sí, en el carácter espiritual. Pero ¿qué es lo que... algo de la edad que dijeron?
Porque unas son jóvenes y otras maduras. Viudas jóvenes y las viudas maduras, mayores. ¿Cuál es la edad de las viudas jóvenes? Abajito de los De los 60. ¿Y las mayores? 70. Ok. Fíjense bien en esto. Viudas jóvenes. Viudas jóvenes. Jóvenes es como el chico grande. Ven chica, ¿verdad? Viuda joven y viuda madura. Ok, vamos a ver aquí. Aquí da de 60 para abajo. Aquí es de 60 para arriba. de 60 para arriba. Es menor. Y aquí es mayor. Mayor. 60 es un número compuesto. Es un número de 6 o 10. Aquí es un número compuesto. 7 o 10. ¿Qué representa el 10? La ley. La ley. ¿El 10? La ley. El 6 es número Del hombre. de hombre. Y el 7 es número de reposo. O sea, Dios trabajó 6 días. El pueblo de Israel trabajaba 6 días. Y el séptimo descansaba. Entonces, esta viuda joven lo que está tratando de vivir es el cumplimiento de la ley. El 10 representa el número de la ley. El 10, la ley es la voluntad o el agrado a Dios. Entonces, esta viuda está tratando de agradar a Dios, número 10. Con esfuerzo. Ajá. Ella está tratando de agradar a Dios. 10. En reposo. Por la gracia. ¿Se captó? Entonces, ¿cuál es el fruto de agradar a Dios con mis fuerzas? Un carácter como lo marca el versículo 3. Voy a volver al pasado. Pero ¿qué pasa cuando alguien está tratando de agradar a Dios? En el reposo, en el poder de Dios. No en mi esfuerzo, sino en la fuerza de Dios. ¿Qué dice que va a pasar? Va a tener realmente el carácter del esposo espiritual con Cristo. ¿Sí se canta? ¿Sí? Bien. Ok, ahora fíjate la característica de esta viuda. ¿Cómo actúa esta viuda? En el versículo 5. En el versículo 5. Hay creo que 3 características en el versículo 5 que nos llevan a una vida de gracia, a una vida de reposo en la gracia. La gracia es vivir y agradar a Dios por la obra de Cristo, reposando. Una viuda joven está tratando de agradar a Dios por su propio esfuerzo, todavía por ley. No ha conocido, no ha vivido, no ha entrado en la libertad de la gracia. Ellas van a estar siempre aprendiendo, pero nunca van a vivir. Ellas van a aprender y van a vivir. ¿Se canta? Ellas lo hacen por su esfuerzo propio. Número 6, número de hombre. Ellas lo hacen por esfuerzo de Dios. Número 7. El reposo de Dios. ¿Ven? Ok. Ahora, fíjense el verso 5. ¿Cuáles son las 3 características de una viuda joven? De una viuda mayor. Espera en Dios, es diligente, es diligente. El 5 dice: La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. A ver, otra vez. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Y cuáles son las 3 características? Espera en Dios, es diligente y oración. ¿Es que, perdón? Diligente
diligente y ora. No, pero es que es diligente en oración, dice. Diligente en súplica. Ajá. ¿Y la otra? Oración noche y día. No, diligente en oración, noche y día. Es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ajá, esa es una. Ay, no. Espera en Dios. Es otra. Le falta la principal. Que en verdad es Dios. No. Ha quedado sola. Ha quedado sola. No está esperando en nadie más. Dice, Señor, si tú no me ayudas, yo nunca podré hacer nada. Estoy sola, Señor. Estoy esperando solamente en ti porque me considero sola. Por la que anda de coscolina, pues no se siente sola. Hay alguna viuda joven que dice, bueno, déjame, estoy teniendo problemas, déjame ir con este cuate que se llama filosofía. A ver qué tal me trata. Con filo. O déjame ir con con este otro chavo que se llama religioso. ¿Con qué? Con otro que se llama metafísico. Entonces dice, Señor, yo no estoy esperando en nadie. No estoy esperando en la moral, en religión, en metafísica, en dianética, en nadie. Estoy sola. Me he alejado de todo lugar o de toda persona donde yo pueda esperar algo. Filosofía, religión, moral, ética, dianética, lógica. Entonces dice, me he alejado, estoy sola, me he apartado para ti. Segundo, estoy esperando totalmente en ti. Y tercero, el tercer punto incluye dos partes. Uno, llevo a ti en súplica todo lo que me preocupa. Y segundo, orar es platicar. Orar es oír de Dios. Escucho lo que tú dices que vas a hacer en mí. Entonces dice con oración y súplica. ¿O cuál dice? En súplica es tomar mis cargas, las cosas que me preocupan, los enemigos con los que no puedo, y los pongo en las manos de Dios. Esa es súplica. Cuando he terminado de suplicar es que no tengo ninguna carga. Ahora Dios las tiene. Ahora platico con Él a ver qué va a hacer para resolver sus problemas. Un buen esposo es el que su esposa le dice, oye marido, mira, necesitamos esto, hace falta esto, y entonces ya él se pone a platicar a ver cómo él va a hacer para proveer. Ese es Jesús. Entonces, esa actitud es el carácter de madurez. Es separación del mundo. No espero en nadie más. No espero en la mente. No espero en el dominio propio. No espero, no me he apartado de todo. Me he separado para Dios. Estoy solo. No hay nadie que me ayude. Segundo, espero en Dios. No solo estoy solo, hundiéndome, deprimido, porque la soledad te deprime. La soledad te hunde. Dices, no puedo y estoy solo. No se está quejando, nadie me hace caso. No, está solo, pero está esperando en Dios. Y tercero, agarra sus problemas, los entrega a Dios y luego platica a ver qué Dios va a hacer con sus problemas. Los problemas ya de Dios. Sí, porque ya no son míos. Ya se los entregué. Dios, ¿qué vas a hacer? Mira, tengo un problema de chisme grueso, Señor. Picudo. A ver, ¿qué vas a hacer con ese problema de chisme que tienes ahora? Señor, mira, no cambio. Todas las noches nadie sabe, pero de las 11 en adelante que me quedo todo en la casa, me pongo hasta atrás
tengo mis tecatotas ahí, Señor, y ya están a punto de saber los hermanos de la comunidad qué van a hacer. De la palabra de Dios. Y soy maestro en la escuela, ¿qué voy a hacer, Señor, si se dan cuenta que me echo mis guachicoles todavía y no puedo quitármelos? Señor, tengo unas amistades que ya no debo, pero no me las puedo quitar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se suplica, está depositando sus cargas. ¿Estoy profetizando? ¿Hecho? Bien. Entonces, la meta del Señor es que nosotros no podemos estar en términos medios. Casado con el pecado es frío. Viudez es tibieza. Volverse a casar con Cristo es estar caliente. ¿Cómo repercute? Bueno, los maestros del colegio deberíamos de estar en las características de la viuda Sí. madura. Sí. ¿Sí? Ujú. Y si nos falta mucho, Ok. o sea, no nos falta mucho, pero ¿qué sucede? Porque si estamos en la viuda joven, pues afecta a los alumnos. Sí. ¿Sí? Pero, Sí, lo que pasa es esto. Lo que pasa es esto. La lucha que se va a tener es lo que viene ahí en 2 Timoteo. O sea, Timoteo está tratando ese problema. Pablo con Timoteo está tratando ese problema. Verso 5. ¿Segunda de Timoteo? Capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ok. ¿Qué pasa cuando nosotros somos como el capítulo 3, verso 6 ¿De segunda? de 2 Timoteo? Estamos en la iglesia aprendiendo, pero nunca realmente llegamos al conocimiento de la verdad. El verso 5 dice, tienen apariencia de piedad, pero negarán, no creen en el poder. Eficacia es poder. No creen en el poder de la piedad. Piedad es una vida agradable a Dios. Entonces dice, tienen apariencia de gente que agrada a Dios, pero niegan que hay poder, que hay bendición en agradar a Dios. Entonces, es hipocresía en la fe. Una traducción de fe fingida es fe hipócrita. Entonces, ¿cuál era la garantía? ¿Cuál era la garantía de que Timoteo tenía una fe no fingida? ¿Cuál era la garantía? Que en el versículo 5 le dan. De su mamá y esposado. ¿Mande? La unción, bueno, lo que recordamos, lo que la fe le recuerda, pero la unción que No. hubo. ¿Cuál era la garantía? La fe no fingida. De que él no tenía una fe fingida. La garantía es que había sido enseñado por una mujer que no tenía fe fingida. Y esa mujer no fingida había tenido otra maestra que era la abuela, que era de fe no fingida. La enseñanza que Exacto. recibió. Entonces tú no puedes estar enseñando y produciendo gente poderosa en la fe cuando tú tienes una fe fingida. Hablas de obediencia y no obedeces. Hablas de piedad y vivimos sin piedad. Hablamos misericordia y actuamos con dureza. O sea, hablamos de verdad y echamos mentiras. Entonces, eso es una fe fingida, una apariencia. Entonces, lo que está marcando aquí son dos maestras. Una maestra, la abuela, y produjo en su hija fe real. Y ella fue maestra y produjo en Timoteo una fe real. Pero si hay fe fingida en una, habrá fe fingida en otra, y habrá fe fingida en otra.
ejemplo. Sí. Es decir, no podemos ser hipócritas religiosos. Debemos ser cuidadosos en nuestra fe. ¿Hecho? Ok. Abusado con lo de las viudas. No seas viuda joven. Debes vivir en el reposo. El reposo te dará el poder de Dios. Dios lo hace a través de ti. Cuando tú vives una redención completa. Entonces, el punto en el que vamos a terminar este estudio es: hacer discípulos es hacer gente de fe real. Es hacer viudas maduras. Es hacer esposas de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se realiza este trabajo? Dos cosas: bautizar en su presencia y enseñar los mandamientos. Bautizar en la presencia. ¿Y qué más? Enseñar sus mandamientos. Bautizar en la presencia y guardar sus mandamientos. Y enseñar a guardar los mandamientos. Hecho. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo ocurre ese bautizar en la presencia? ¿Cómo tú conviertes tu salón de clase en una pila bautismal? Pero no de agua física, sino de agua espiritual. Donde los niños llegan, mueren, aprenden y viven. Donde los niños entran en un sacrificio vivo. Segundo, renuevan su mente. Tercero, transforman su vida. ¿Chao? Perdón.